aquí es el abogado Rey Ibarra Maldonado. Como siempre, un gusto. Hoy es 7 de marzo, un jueves, un día aquí en Phoenix, que está lloviendo mucho. Ojalá ustedes estén bien, manejando siempre con cuidado, porque hay mucho agua en los caminos. Lo que vamos a estar hablando hoy es un tema muy importante. Muchos de nosotros aquí en Arizona vivimos durante los tiempos anti-inmigrantes del SB 1070 y muchas leyes antes de eso, los Minutemen y todo. Y en un momento creo que tomamos un poco de confianza, que bajamos nuestro guardia y nada más vivimos. Pero ya sabe lo que pasa cuando nosotros no estamos poniendo atención. Regresa otra vez los anti-inmigrantes, también con mucho ánimo del presidente Trump para hacer cosas en contra de nuestra comunidad. Bobby C, watching us over on the YouTube. How's it going? ¿Cómo estás? Ojalá todo está bien para ustedes, la familia. Gracias por vernos como siempre. Y aquí estamos viendo un día muy, muy bueno en Arizona porque tuvimos una mal propuesta que pasó la Cámara de Representantes, pasó el Senado, pero llegó a la mesa del gobernador. Y ustedes recuerdan que el año pasado había muchas personas que no les gustó que el gobernador estaba haciendo veto de muchas de las leyes, pero el bueno es que ella usó y no tenía miedo de usar este poder y ella dijo que no quería que estas personas pasen leyes anti-inmigrantes. Entonces, tenemos un muy buen, excelente carta de ella que quiero mostrar aquí para que ustedes lo puedan leer. Muchísimas gracias a la gobernadora. Ella dice, hoy yo hice veto de la propuesta del Senado 1231. Esa propuesta no le va a asegurar la frontera fronteriza, va a hacer daño a nuestras comunidades y negocios en el estado, va a ser más difícil para los policías y el sistema judicial, y también hay problemas grandes constitucionales que de seguro va a ser demandas grandes por mucho tiempo, y sí es la verdad. ¿Okay? ¿Qué propuesta era? ¿Qué dice la propuesta? La propuesta era SB 10-1231, que estaba dando poder a cualquier oficial del estado de Arizona arrestar y poner cargos a personas que ellos piensen que entró al país sin permiso. Si hay una ley igual en las leyes federales, dice abogado, pues ¿qué es el problema? Si hay ley federal, ¿por qué no puede ser también una ley estatal? La problema viene siendo que ahorita, para arrestar a alguien por entrar en la frontera sin permiso, un oficial tiene que ver, local, ver ellos entrando sin permiso. El problema viene siendo esa ley no especifica que tuvo que ver un oficial de eso, que tuvo que hacer en un cierto tiempo. Podría ser que cualquier razón que yo estoy manejando y soy una persona que parece que soy de México, me puede parar y poner cargos por entrar al país sin permisos y yo no puedo probar que soy ciudadano americano. Se llama racial profiling. Es una ley que iba a resultar en demasiado racial profiling contra nuestra comunidad. Saúl Solís, un activista increíble por muchos años que hace mucho por nuestra comunidad, dice, gracias por la información, I was worried about it and glad Governor Hobbs is there. It's like a perfect segue, Saúl, thank you. Exactamente lo que yo quería hablar también. Yo no soy una persona que está amigos con la gobernadora, no vamos a tomar café, pan dulce, nada, creo que no, nunca he hablado con ella, pero estoy muy emocionado que tenemos ella en una posición que podía ser veto, que podía con su puro firma decir no, esta vez no vamos a hacerlo. Y recordamos que en esos tiempos de SB 1070 también tuvimos una gobernador demócrata, se llamaba Janet Napolitano. Ella decidió abandonar el estado de Arizona para ir a trabajar en nivel federal y eso resultó en una nueva gobernadora republicana.
A lo mejor si eso pasó, no íbamos a tener SB 1070. Pero en todas las cosas malas que pasa, también tenemos que recordar que puede ser al fin de día cosas buenas. Cosas buenas que hemos visto de SB 1070 es que hay muchas más personas que están activos en la comunidad. Y muchas personas que eran activistas durante este tiempo ya están en posiciones de poder, incluyendo en la Cámara de Representantes y el Senado, diciendo cosas en contra de esta ley y explicando sus historias. So, me da mucho gusto ver eso. Creo que esta vez ya tenemos mejor preparación porque ya tenemos la educación de qué pasa cuando no pone atención a leyes que son anti-inmigrante. Pero siguen, comunidad, siguen más leyes. No estoy aquí para celebrar, anunciar una fiesta y festejar, porque sí vienen más propuestas. La semana pasada también había personas que juntaron en el Capitolio. Aquí dice, líderes de negocios de Arizona están en contra de leyes anti-inmigrantes. Y obvio, ellos estaban hablando de esa ley que negó el gobernador, pero también había más leyes, ¿verdad? Y hay uno que todavía existe que posiblemente va a ordenar todas las personas que tienen negocios a hacer e-verify también por los contratistas, no nada más para las personas que trabajan por ellos. Son más propuestas que estamos viendo y me da mucho gusto ver personas, líderes de la comunidad, de negocio y representantes juntos diciendo que no están de acuerdo. Y saludos a nuestros amigos de Tres Leches Café, que ahí también estaba presente y están en esta foto aquí. So, es algo que tenemos que seguir viendo con mucho atención. No queremos que digamos, ok, ya no, ya ganamos uno, ya no va a pasar más, estamos bien. No, seguimos en la batalla, seguimos con atención a este tema y tenemos que seguir diciendo que no estamos de acuerdo lo que está haciendo los representantes, los senadores aquí en Arizona. Cualquier pregunta, cualquier comentario aquí puede poner en el idioma que ustedes quieren. Voy a cambiar a inglés, pero sigue con sus preguntas en cualquier idioma. Y recuerda siempre, nada más estamos un texto, una llamada, 602-940-40, su caso de migración penal y de accidentes. Seguimos creciendo aquí en la oficina de Ibarra Maldonado. Okay? Ladies and gentlemen, now to switch over to English. But of course, put your question down in any language that you prefer. We are talking today about the state of Arizona, my favorite state, the state that I was born, the state that I fell in love with my wife, where our children were born, and where I'll probably die. State of Arizona, right? Love it, love it, love it, love it. Hate it when the legislature comes back into session. I have post-traumatic stress disorder from living through Arizona's anti-immigrant time. When the legislature was in session, that meant it was time to be afraid that Arizona was going to do something ridiculous. And for the past few years, guess what? I haven't felt that much trepidation. I haven't been too concerned because we haven't really seen any recent attacks. And here we have Saul always being too kind with his words. Really appreciate you, Senor. Everybody here at the office appreciates and loves you. Thank you for taking the time and for all that you do. Right? That's the reason why we get things like this stopped or good things passed is people like Saul aren't afraid to take it to the streets, take it to committee meetings, take it to LD hearings, meetings, and to put that work in. Thank you, Saul. And to even get arrested and be represented at trial by yours truly every now and again. Right? And that was a not guilty verdict, by the way. If you're keeping score, we did win that trial with Saul. I might have said some things to the judge that were completely accurate, but we corrected it and we got that not guilty verdict. We don't want any more of those things to happen because we want the laws to not be passed against our community. We want the laws to be in our favor, to do good, to protect, to nurture community, not to intimidate, not to harass. And that's all this bill did that was vetoed by Governor Hobbs. What did it say? It attempted to make new criminal statutes. Anytime you hear that, you want to run away. Talk about over-incarcerating people. Talk about putting too many people in prison, taking away their liberty. That's the United States of America. We do not need new criminal laws on the books, especially ones here that would make it a crime, a state crime, to enter the country without inspection or to remain here after a removal order, misdemeanors, felonies that we're talking about, depending on circumstances.
all would have resulted in racial profiling, which is essentially saying, hey, I'm driving or walking down the street. Maybe I came in the country without permission because my skin's brown. But of course, we always think of brown people when we think someone that entered the country without permission. So that would result in more officers pulling people of color over, questioning about their citizenship status, questioning about their manner of entry into the country, which results in more people thinking immigrant equals bad, regardless of what actions were done here or in the country of origin, or a person was just born here but they look like they're not from here, that they're therefore bad. That's what this law was trying to drum up. And it is political season. We did have Super Tuesday, and we will have federal elections coming up here in Arizona as well in about 10 days. So when we have that happen, an election year, we always have more of the extreme positions coming out, and that's what we're seeing now with these anti-immigrant bills that continue to work their way through the legislature so that those members can say to their public, put me in a position of more power, because that's what I want. And I feel the way to get to more power is to be more of a jerk and to marginalize certain communities at the expense of the majority who will see me as a hero and a savior and put me into a position of power. Absolute crap. Any people that climb the ladder on that philosophy, on that strategy, are morally bankrupt human beings. I hope you enjoy your limited time and positions of power and you go on to live lonely lives thereafter. Well, that's my 2 cents, ladies and gentlemen. I hope you have an amazing day. Questions, comments, concerns, drop them down below, even if you're not watching on the live. Let's keep the attention. Let's keep the focus. Let's keep the fire on the state legislature. Let's not let them continue to come back and try to override the veto, which they can do if they get a supermajority, or let them come up with more legislation that needs to be vetoed. Let's just stop it. Enough is enough. Ya basta. Let's get out there and tell them we're sick and tired of having that reputation of being an anti-immigrant state, because we are now ready to move forward and have a welcoming, inclusive community that celebrates our diversity. Thanks so much, folks. Have a wonderful day. Take care.